Lo más sobresaliente del 2019 han sido los triunfos electorales de fuerzas progresistas en México y Argentina, y las grandes protestas populares en Colombia, Chile, Ecuador, Puerto Rico y Haití, contra gobiernos neoliberales que contrastan con la estabilidad en Cuba, Venezuela y Nicaragua, México y Argentina e incluso Uruguay, pese a la derrota electoral del Frente Amplio. De enorme valor han sido este año las masivas manifestaciones populares contra las imposiciones neoliberales en varios países sudamericanos y también del Caribe. En todos los casos, las políticas de ajuste y sumisión a los dictados del Fondo Monetario Internacional han quedado hackeadas y los gobiernos desacreditados y cuestionados por las violaciones a los derechos humanos debido a la represión desatada. El año que pasó, América Latina y el Caribe perdió su lugar de territorio de paz, pero los estallidos sociales también fueron marcando la agonía del neoliberalismo, mientras los pueblos parecen haber comprendido la necesidad de construir democracias que no abandonen las calles. Comencemos el repaso a la región, con la asunción de los protagonistas Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México y de Alberto Fernández a fin del año en Argentina. Dos gobiernos dispuestos a poner nuevamente en marcha los esfuerzos de integración regional y la defensa de los derechos humanos y de las naciones. Sigamos por Puerto Rico, donde el gobernador colonial debió dimitir sin que se produjeran mayores modificaciones, pero con la amenaza latente de una insurrección que no se apaga. Mientras, el gobierno de Ecuador, ante su debilidad absoluta por la imposición de políticas de ajuste y sumisión a los dictados del Fondo Monetario Internacional, se ha cobijado bajo las alas de Washington y ha emprendido una persecución judicial a dirigentes políticos, sindicales, indígenas, en especial los de la Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa. En Ecuador las luchas han fortalecido la posición militante del movimiento indígena, apareciendo como factor fundamental en una ecuación de fuerzas capaz de superar el giro derechista actual del presidente Lenín Moreno. Colombia y Chile, socios cómplices directos de Estados Unidos en la región y adalides del neoliberalismo, atraviesan una crisis feroz, con pueblos que emergieron como protagonistas principales en reclamos de transformaciones profundas en el sistema social y político. En Chile, a pesar del enconado esfuerzo del establishment político y empresario y la represión del gobierno de Sebastián Piñera por impedir el surgimiento de una asamblea constituyente, los avances indican que en el 2020 Chile vivirá un intenso proceso de democratización, cerrando el trágico capítulo del pinochetismo y sus sucedáneos en ese país. En Colombia, el generalizado rechazo popular a los planes económicos de Iván Duque, la infame cadena de asesinatos de líderes, referentes campesinos y excombatientes desmovilizados, la traición a los acuerdos de paz por el gobierno, el doloroso hallazgo de fosas comunes de falsos positivos y el triunfo opositor en las elecciones regionales y municipales de octubre muestran el temprano agotamiento de un gobierno débil, apadrinado por el enjuiciado expresidente Álvaro Uribe, quien ha perdido su influencia. Algo similar ocurre en Haití, donde el gobierno del empresario Jovenel Moïse se sostiene por el respaldo de gobiernos extranjeros nucleados en la Core Group, mientras las movilizaciones populares en todo el país exigen el fin de la tutela neocolonial y transformaciones estructurales y sistemáticas con una nueva constitución. Además de la caótica e inhumana situación social de las mayorías en un país desgarrado por el hambre, la miseria y la denuncia de la corrupción de la élite en el poder, se agrega la indignante comprobación de ciertos casos de violación, abuso y coerción sexual por parte de las fuerzas de ocupación de los cascos azules de la ONU a niñas y adolescentes que quedaron embarazadas y han debido criar a sus hijos en situaciones de pobreza extrema. Sin embargo, los avances populares en la región se han visto ensombrecidos en 2019 por duros retrocesos como el del golpe de Estado en Bolivia. Luego de una victoria en primera vuelta, con poco más de 10 puntos sobre el principal contendiente, el presidente Evo Morales fue forzado a dimitir por un golpe gestado desde Estados Unidos, cuyos principales actores fueron la OEA, fuerzas policiales y militares, facciones de cívicos fascistas, junto a los medios de comunicación privados. El gobierno de facto ha asesinado, intimado y lanzado una cacería de brujas contra los movimientos sociales del país, utilizando además el supuesto interinato para la derechización total de la política exterior del país
alineándolo bajo la órbita de Washington. Entre los acontecimientos negativos del año debe notarse la derrota del centroizquierdista Frente Amplio en Uruguay, a manos de una coalición derechista con fuerte presencia de elementos militares. En El Salvador, el nuevo presidente Nayib Bukele también ha fortalecido sus lazos con Estados Unidos y el continuo reclamo sectorial y sindical en Costa Rica no avisora perspectivas de cambio real en el alineamiento con Estados Unidos. Mientras en Panamá, el socialdemócrata Laurentino Cortizo declaró por primera vez duelo nacional el 20 de diciembre a 30 años de la sangrienta invasión estadounidense al Istmo. Asimismo, el triunfo de un representante de la derecha dura en Guatemala, el exdictador del sistema penitenciario Alejandro Giammattei, representa la continuidad de la corrupción estructural reinante en ese país centroamericano, la violencia contra los pobres y el férreo alineamiento con los deseos de la administración estadounidense. En Sudamérica, el esquema de corrupción del Perú despertó la indignación popular y generó múltiples movilizaciones bajo la consigna "que se vayan todos". El presidente Martín Vizcarra, quien subrogó al renunciado Pedro Pablo Kuczynski, disolvió el Congreso y convocó a elecciones anticipadas de congresistas para enero del 2020. La reciente excarcelación de Keiko Fujimori indica que Perú continúa estando sumido en la podredumbre de un sistema institucional funcional a la concentración de poder y la desigualdad social. Otro caso similar es el de Mario Abdo Benítez, que acaba de cerrar acuerdos con el FBI y el Departamento de Estado para hacer de Paraguay la principal base de espionaje y actuaciones de inteligencia estadounidense. Washington logró sostenerlo en la presidencia a pesar del reclamo popular en su contra suscitado por la entrega de soberanía en negociados energéticos con Brasil por la represa binacional de Itaipú. A su vez, Brasil, el gigante latinoamericano, se ha degradado a pieza subalterna de la política exterior de Estados Unidos. Con mandos militares y un Congreso controlado por retrógrados, violentos, xenófobos, misóginos y corruptos, Brasil ha emprendido un camino de reformas neoliberales que amenaza no solo con retrotraer los avances conseguidos por los gobiernos de Lula y Dilma, sino con entregar gran parte del entramado estatal de empresas a multinacionales extranjeras. En Brasil, la pesadilla neopentecostal, la manipulación mediática convencional y de las redes digitales y la guerra jurídica han sido el instrumento con el cual la oligarquía actuó para impedir la redistribución de riqueza y el comienzo de un nuevo orden social más justo. Tan solo la libertad provisional de Lula resultó un bálsamo entre tanta agresión, odio y retroceso. Ya llega el 2020, pero será solo un cambio de fecha, porque la realidad seguirá siendo la misma y también la lucha por la dignidad de los pueblos.